Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Spectra Phantom, Prian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Ta, Spectra Phantom, Brand 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 50. El espíritu de Kazimierz. Kavalerilki era una ciudad que rivalizaba con Lungmen en su comercio. El cantidad de personas que se apresuran y se mudan a su lugar de trabajo estaban en grandes cantidades, tal vez incluso más que Lungmen cuando era temprano en la mañana de los días laborables. Los edificios alrededor seguían reproduciendo anuncios de productos. A Megumi no le importaba nada pero los breves destellos al 23º Kazimierz Major continuaron. Capta su interés. Un solo anuncio se estaba reproduciendo en el más grande uno, haciendo que el hombre de cabello negro se detuviera en sus pasos para mirarlo. Otras personas no compartían el mismo sentimiento, tal vez lo habían hecho. Ya lo he visto 1.000.000 de veces. Hola. Hola. Ciudadanos de Kazimierz, jóvenes y viejos, los mansos y los atrevidos, este es tu comentarista de hoy, Mafia Bocazas. Esa voz, realmente fue molesto, no es de extrañar que Kurantaman fuera llamado así. El título parecía más un cumplido indirecto. Pero quién sabe, tal vez la gente de Kazimierz realmente adoraba el comentarista. Para nuestro próximo partido en las preliminares antes de llegar al actual mayor, tenemos al caballero vestido de un elegante carmesí, tan rojo como la sangre corre por nuestros propios cuerpos. El caballero patrocinado, apodado como el caballero hacha ardiente, se enfrentará al caballero mapache blanco, proveniente del marfil. Megumi continuó abriéndose paso por la calle, dejando que el comentario del anuncio continúa entrando en su oído al azar. Fama, para eso son estos torneos. Caballerosidad, la única base de conexión con la que podía compararlo era con Bushido. Incluso entonces, el hechicero no podía llamarse a sí mismo un profesional en el concepto o creencia de Bushido. En primer lugar, él solo conocía lo básico. Es esto, caballerosidad. Así como brilla el brillo blanco de la armadura del caballero mapa blanco bajo el sol contra la intensidad del caballero hacha ardiente esplendor carmesí, me gustaría informarte que tú lleva el mismo resplandor que un anuncio a mitad de camino. Megumi estuvo a punto de ser cortada del ruido blanco del comentarista cuando el sujeto de repente cambió. Lo que alguna vez fue una media consideración por lo que el hombre, Turba Bocazas, estaba hablando, ahora se había convertido en todo un espectáculo. Atención a lo que había comenzado a divagar ahora. Con el nuevo producto de corporación de champú para caballos, incluso curantas con el pelaje más desaliñado pueden encontrarlos convertidos en brillantes herraduras de pura elegancia. Dios mío, realmente estaba haciendo un anuncio a mitad de camino. El partido. Mirando a su alrededor, Megumi pudo ver a algunas de las personas apártate de sus teléfonos y antes de volver a sus dispositivos. Continuaron caminando por las calles sin mucho interés, pero todavía había una gran mayoría de personas pagando atención a los anuncios. El hechicero, también, decidió pagar atención a los anuncios, solo por un poco de entretenimiento, mientras se abrió camino hasta el lugar al que necesitaba ir. Le había dado algo de dinero a Laurentina para que pasara su tiempo en Kavalerilki, ya que el hombre de cabello negro no había querido cargarla con sus actividades. La mujer también tenía lugares que quería visitar. Y él no quería mantenerla restringida a donde quiera que fuera. Con cierta reticencia, el Ajir había decidido seguir su consejo y explore algunas partes de la ciudad nómada por su cuenta. Parece que algunas personas en la audiencia han encontrado mi comentario para llamar la atención, jaja. Megumi prácticamente podía escuchar la risa nerviosa del hombre. Pensando en el mayor, recordó una pequeña faceta de información que había aprendido, que era como 4 ciudades nómadas conjuntas se reunirían durante la época del Kazimierz Major.
El Core City era la parte a la que vendrían a unirse los otros tres ¿y dónde estaba parado en este momento? Esta es la ciudad central, y el otros tres deberían unirse después de un tiempo, solo mira ese movimiento. El caballero hacha ardiente esquivó un golpe aplastante del caballero mapa blanco, causando su oponente perdurable perdió el equilibrio por una fracción de segundo, pero la pregunta es, ¿será capaz de capitalizar? Turistas, había muchos turistas que Megumi podía ver. Ellos desde personas ursus hasta felinos mezclados con los grandes multitud de Kuranta. Se estaban mostrando varias imágenes, y el hombre de cabello negro también podría considerarse un turista al igual que lo eran, incluso si él estaba aquí en More, asuntos oficiales. Con un evento tan grande sucediendo en Casimiers, el hombre de cabello negro encogiéndose de hombros para sí mismo, debería haber esperado eso, otro paso lateral. Lo intenta siquiera el caballero hacha ardiente. Solo mira ante su postura erguida, la mirada dominante que parece irradiar fuera de su casco inexpresivo. A diferencia de todos los demás caballeros, el Blasingaxegnict ha demostrado ser el más intimidante con su talento desalentador para caballero patrocinado. El caballero hacha ardiente era un caballero patrocinado. Megumi recordó esa pequeña faceta de información sobre un minuto hace. El caballero de Witemaple era parte de un club de caballeros, algo que le pareció una faceta interesante de la información. Para un evento como el Casimiers Major, también brindó una oportunidad para empresas para publicitar sus productos y ganar tracción, junto con estos clubes de caballeros podrían patrocinarlos. Fue por eso que Mod publicitó un producto, porque estaba bajo el nombre de él, caballero de Witemaple. No importa a dónde fue, Megumi pudo ver la misma cartelera gigantesca jugando el partido. Estaban separados unos de otros a distancias tales que no importaba en qué ubicación estuviera alguien, escucharían lo que estaba sucediendo durante el Major. Lo es, un reloj interesante. Queriendo detener su visita hacia donde está el lugar de Violeta Russell residencia se detuvo en la acera, moviéndose para pararse debajo de un tienda vacante para ver el partido. Desde su punto de vista, el Blasingaxegnict era un concursante que sostenía un hacha, y estaba vestido con una armadura carmesí brillante que parecía estar hecha de rubí ensangrentado. Sin embargo, Megumi pudo decir con solo una mirada que era una aleación pintada. Los detalles se le perdieron. ¿Mirarías eso? Un golpe hacia arriba envía el mapa blanco caballero tambaleándose al intentar bloquearlo. Pero, espera. Aquí llega el movimiento característico del caballero hacha ardiente que había ganado su partido anterior. La sangre que fluye de la tierra está siguiendo su manda como un soldado a su rey, restringiendo el mapa blanco caballero. Dios mío, la situación parece más grave por el segundo. Y si no lo sabías, quizás la compañía lo sabía como las bebidas energéticas Blue Bull podrían hacerlo. Fue en ese momento, Great Move entró en otra sección de publicidad. Todo el tiempo el caballero mapa blanco y Blasingaxegnict estaban chocando armas. Megumi sintió como si los frenos de un vehículo habían sido pisados bruscamente, haciendo que las cejas se contraen. Hay un momento y un lugar para todo, entonces, ¿por qué? ¿Por qué demonios estaban haciendo anuncios en medio de la pelea? El hechicero decidió dejar que el anuncio no se registrara en su mente en absoluto. En cambio, su enfoque estaba enfocado como una cuchilla afilada sobre la batalla que estaba ocurriendo en la arena. Para ser completamente honestamente, son realmente lentos. Megumi no pudo evitar decir eso, pieza de crítica en su mente. Quizás estaba demasiado acostumbrado a ver los hechiceros de Jujutsu se mueven a velocidades mucho mayores, como Zenin Maki Ryokotsuyuta salvo Gojo Satoru y Ryomen Sukune. El dos concursantes no se veían demasiado impresionantes. A pesar de la imponente y colosal figura del minoico conocido como el caballero hacha ardiente, es tan veloz como cualquier Kuranta rápido en sus pezuñas. Hombre, tengo que decir que incluso a mí me cuesta más mantener seguimiento de sus movimientos a medida que pasa el tiempo. Megumi se metió las manos en los bolsillos y suspiró. El partido no parece ser más interesante para él que ver Okotsuyuta aplasta el evento de buena voluntad de Kyoto. Los resultados iban a ser sobre lo mismo, supuso. El caballero Blasinaxe estaba muy por encima del caballero mapa blanco, como Okotsuyuta estaba muy por encima de todos otro hechicero durante ese tiempo.
Incluyéndose a sí mismo, tanto él admitiría sobre el genio pródigo. Después de todo, él era el indicado quien podría alcanzar el nivel de Gojo Satoru más sólidamente que él mismo. Santo. Ni siquiera el caballero mapa blanco podría haber reaccionado a eso. Agárrate rápido a la cara. Mira esa brutalidad. Maldita sea. Por lo que parece, el caballero mapa blanco había sido agarrado por su cara y se estrelló contra el suelo de la arena. Él está abajo para la cuenta. ¿Será esto un conteo hasta 10 blanco? Yace tendido en el suelo después de un golpe tan devastador. Vamos, mira lo que los árbitros tienen que decir. Megumi apartó completamente su mirada de la pantalla. Los resultados fueron ya concluyente. El fuerte golpe que recibió el caballero hacha ardiente repartido mantendría al otro oponente noqueado. Aún así, fue encomiable como él, Minoiko, vestido con su armadura rojo sangre, fue capaz de contenerse golpeando la cara del otro oponente continuamente. En una batalla real, tal acción habría sido apropiado, pero el hechicero fue capaz de reconocer que eran luchando en un entorno más controlado que el campo de batalla. ¡Oh! Increíble. El caballero mapa blanco está realmente consciente y manteniéndose firme. ¿Quién hubiera esperado tal resultado? Desde por lo que parece, está a punto de ocurrir un furioso combate de rojo contra blanco una vez más, listos para sacudir los cimientos de la arena una vez más. Sin embargo, si solicita los servicios de constructores de montañas Core, aquí vamos de nuevo, Megumi notó secamente en su mente, antes de cerrando los ojos. No había necesidad de prestar atención a la publicidad, por lo que decidió retomar su ruta hacia el estate y entrega la carta en sus sombras. No había mucho más para decir sobre el partido, aparte de que iba a ser largo y arrastró a uno por lo que parece. Eso era de esperar, ya que ninguno de los concursantes buscaba matarse después de todo. ¿Ha habido casos en los que un concursante mató a otro? Ahora eso fue un curioso pensamiento. El resto del comentario realmente se había convertido en ruido blanco, que él no me registré en lo más mínimo. Era extraño, cómo lo monótono la vista de la gente que pasaba se había convertido en una en la que todos se quedaban quietos. Al unísono, viendo el partido desarrollarse en la pantalla emitiendo un luz azul artificial. Las innumerables imágenes que parpadean desde sus teléfonos ya no eran de ningún interés, y tampoco lo era el destino de a dónde tenían que ir en primer lugar. Un pensamiento divertido vino al hechicero, mirándolos mientras pasaba justo cuando el viento, que los empleadores o superiores de estas personas deben irritarse por lo tarde que llegarían a trabajar. Bueno, eso fue simplemente una suposición, no todos los Kuranta que caminaron por las calles en un pozo de Reset Manor tenía una ocupación. Su mirada se volvió hacia un lado mientras su cuerpo continuaba tejiéndose como una aguja a través de la tela, elaborando una hermosa tela o más bien escena de alguien que parecía intocable y imparable en su avance. En lugar de una montaña desatendida, él era una figura veloz e indetectable en la gran densidad de humanos seres reunidos alrededor. Míralos, ni un teléfono a la vista, solo viviendo el momento, con otra pantalla más grande que sus teléfonos. Algunas cosas simplemente no cambiaron, de la tierra y ahora a Terra, no sin embargo, Fushiguro Megumi tenía alguna queja. El hechicero prefería mucho estar en una ciudad más moderna que él que un país más tradicional, que no lo había hecho cambió su estructura desde hace siglos. Aunque los edificios de Leitanien fue un espectáculo digno de presenciar para un moderno otro mundo como él, eventualmente comenzaron a volverse más extraños para él cuanto más se demorara su mirada en ellos. La normalidad constante de los rascacielos siempre fueron lo que le acercaron la sensación de estar más cerca de casa. Y también lo hizo utilizando sus malditas técnicas, curiosamente. Más tiendas comenzaron a pasar a su lado como un tren bala, y como un tren bala, simplemente se convirtieron en un borrón en su memoria, solo su amapola y, a veces, incluso colores suaves, convirtiéndose en las únicas partes que él podía recordar. Los productos de lo que pudo decir fueron mercancía de los muchos caballeros que participan en el Casimiers Mayor, e hizo la suposición educada de que la mayoría de ellos fueron de los ganadores recientes. De esa manera, la mayoría de los productos son vendidos, tenían las mayores posibilidades de ser vendidos, ya que eran de personas quienes obtuvieron la mayor popularidad de sus ganancias. Las nubes comenzaron a abrirse camino por encima del cielo,
provocando una gran sombra que se proyectará sobre los rascacielos de Kawalerielki. Ya los rascacielos grises comenzaron a oscurecerse, mientras que las luces de neón, el parpadeo de las vallas publicitarias y pantallas mencionadas continuó a persistir. A la gente de alrededor no le importaba mucho el cambio en paisaje, y estaba seguro de que ni siquiera notaron el cambio en el primer lugar, con la forma en que todos invirtieron mucho más en el partido que antes. De repente, las conversaciones entre todos comenzaron a aumentar, combinando juntos para alcanzar un pico melodioso, y solo cantaban un título. El Caballero del Hacha Ardiente. Juntos, formaron un coro de sinfonías que Megumi solo había vuelto a ver en los teatros de Leitanien, durante el tiempo en que Arturia había tocado su violonchelo para la multitud. En lugar de haberse formado un estado de ánimo ordenado a partir de la malla caótica de múltiples voces, estaba mucho más desorganizada en este paisaje bullicioso. Fue apropiado. Para que un teatro como el de Leitanien esté en silencio entre la multitud como los artistas en su escenario iluminado para tocar sus instrumentos. En contraste, las calles de Kazimierz no tenían tales leyes tácitas de respeto hacia el escenario, como el Kazimierz Major fue un evento mucho más grandioso para ellos, contando historias de competencia, caballeros compitiendo por la gloria en sus arenas empapadas de sangre. Un cuento, que se había hablado desde que surgió la idea de caballero. La cultura de Kazimierz, lo que llevó a un evento a gran escala como este aflorece entre todos los demás. Fushiguro Megumi no compartía tal sentimiento. Quizás fue porque no estaba tan conectado con la cultura de Kazimierz, o porque él no vino de este mundo en primer lugar, y tal vez porque las escenas de batalla que se presentaban ante él simplemente no eran adecuadas. Sus necesidades satisfactorias, no se podía sentir ningún placer al ser en una escena tan animada. El combate, por rápido y esplendoroso que sea ser para el público en general, todavía no era algo que mostrara una verdadera choque entre épocas gemelas reinando por la supremacía. Comparado con las espadas del emperador, había mirado hacia abajo, y el Gesaswachter contra el que se había enfrentado, los caballeros de la competencia de Kazimierz no parecía eso, impresionante. En una escala más amplia, ellos solo estábamos allí para entretenernos, nada más y nada menos. Si él tuvo que hacer una comparación con la Tierra, entonces el Kazimierz Major fue un evento olímpico donde los atletas competirían entre sí, todo en varios estados de máximo condicionamiento humano. Sin embargo, eso no significa que se comparen en absoluto con las tropas de élite de un país de destreza militar, como sus famosas fuerzas especiales. Entonces, no es justo hacer comparaciones. Megumi decidió dejarlo ser como lo es, porque el comandante Kazimierz cumplió el propósito de que él teorizó que estaba destinado a entretenimiento, hacer dinero y capitalismo. Mirando a un lado una vez más de las diversas tiendas que contenía mercancía, la noción continuó sonando más clara para él. ¿Qué clase de caballerosidad es esta? A pesar de ser ignorantes en la materia de caballería, era lo suficientemente consciente como para saber que no estaba destinado a ganar dinero. En el mundo moderno, eso no le importaba a las corporaciones. Eso mucho, ya debería haber sido algo obvio para él. Tales como cómo se venden los samuráis de Japón como figuras de acción y representado en juegos para atraer a personas interesadas en el sujeto, el código del Bushido también se había convertido en un marketing como una estrategia en el periodo Heisei de Japón. Por supuesto, ¿quién no querría para ver la epopeya de un samurái luchando contra las luchas de honor y deshonra? Fue una buena estrategia de marketing. El único la alabanza encomiable que podía dar por ellos era que había pocos productos que realmente dieron una lección moral entre todos los que simplemente intentan exprimir dinero de sus consumidores. La mayoría de ellos llegaron en forma de libros de fantasía o videojuegos, pero Fushiguro Megumi no había metido el pie en ninguno de ellos. Todo él cuidaba fue la presentación fáctica pura y sin adulterar que podría encontrarse más comúnmente en los libros de historia, donde la no ficción persistió en la ficción. Eso, en su opinión, era mucho más vale la pena mirarlo, en lugar de tener que confiar en una empresa y espero que no estuviera intentando llevarse su dinero. Incluso entonces, el atractivo de tales pasatiempos y actividades nunca le interesó en el primer lugar, la fantasía y los videojuegos simplemente no eran su atractivo.
Así como su mirada se apartó de la multitud de mercancías alineando los estantes, el hombre de cabello negro comenzó su viaje una vez más. Desafortunadamente, su camino se desviaría cuando simplemente tenía que tener el disgusto y la desgracia de toparse con alguien cuando había escapado de sus pensamientos. Un pequeño golpe sintió en su pecho, y porque el refuerzo de energía maldita no era algo de lo que podía aferrarse las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ningún hechicero podía excepto Gojo Satoru Fushiguro Megumi en realidad se había encontrado a sí mismo dominado por la persona más baja con la que acaba de hacer contacto. Se podía escuchar el débil chasquido de una armadura blanca pura, junto con el aleteo de una capa blanca que oscurecía su visión. Tomando un breve momento para recuperar el equilibrio dando un paso atrás, Megumi vio su auri negro moverse ligeramente hacia adelante, las mangas largas entrelazándose con el manto del otro, tal como ella también fueron recuperándose del golpe que, sin saberlo, se habían hecho el uno contra el otro. Una pausa tenue donde todo el ruido ensordecido ocurrió cuando él y la otra persona finalmente se recuperó lo más rápido que pudo, revelando sus apariciones el uno al otro entre la multitud jubilosa. Cabello rubio, sin manchas por las luces de neón de la ciudad, parpadeando entre las muchas pantallas virtuales se mostraron ante él. La mujer llevaba un capucha sobre su cabeza, con 2 grandes astas de ciervo asomando a través agujeros en su parte superior, y 2 orejas elafianas justo debajo de las astas. El atuendo consistía principalmente en blanco, con el atuendo debajo de su capa pálida, siendo una túnica negra ajustada de mujer junto con una falda negra envuelto sobre sus pantalones nevados. Estirándose hacia sus rodillas estaban leggings plateados, los zapatos que usaba eran tacones metálicos que no parecía demasiado apto para el combate. En un trozo de tela asomando, se pueden ver las palabras Casimiers. Lo que captó la mayor parte de su interés era la gran cantidad innecesaria de cinturones atados a su atuendo. Eso casi le hizo levantar una ceja ante lo absurdo de eso. En serio, era como si viniera de un anime. Sus ojos se volvieron hacia otra parte, hacia el rostro apenas escondido detrás del capucha que se había puesto sobre la cabeza. Ella era hermosa, como cualquier otra mujer que había conocido en Terra, convirtiendo al hombre de cabello negro. Me pregunto si los estándares de Terra estaban en un promedio mucho más alto comparado con la Tierra. Sus ojos santificados que carecían de cualquier otro color aparte de la nieve blanqueada se volvió hacia él, y el hechicero apenas podía percibir un alumno en ellos. La expresión suave de la mujer parecía sorprendido, y tal vez incluso, aterrorizado, por un breve momento cuando sus ojos se posaron en él. Para colmo de males, el elafiano la mujer dio un paso atrás, haciendo que el hombre de cabello negro se preguntara si debería seguir su alegre camino. Lo siento. Mis disculpas. Hablaron al mismo tiempo. Viviana Droste no era de las que salían por caprichos, pero hoy se acercaba a la cima del Casimiers Major, un evento que sus ojos tuvieron, se mantuvo desde que llegó a este país. Los muchas lecciones inculcadas en ella por Violeta Russell, su madre adoptiva había ya pinté una imagen lo suficientemente clara de cómo era este país, llevando a su crianza como era ahora. Territorio del Gran Caballero debería haber sido suficiente indicador incluso para un hombre despistado de una tierra extranjera encontrando su camino a este país. Ver las batallas ocurrir en los confines de la arena fue mágico hasta cierto punto. El choque de cuchillas, incluso si estuvieran en un ambiente, como una arena, mostró los muchos dones de la caballeros participando, desde generosas artes de espada hasta voraces juego de pies, que abarcó toda la arena para evadir huelgas y eslaces. En general, fue un lugar magnífico para presentar los muchas habilidades y creencias de los participantes, todo bajo la única creencia de un caballerosidad de caballero, lo cual, es cierto, Viviana no había sentido que fuera el enfoque principal, a medida que pasaba el tiempo y sus opiniones se volvían más amplio. Siendo ella misma una caballero de competición, independiente para ser más específicamente, la mujer elafiana había descubierto que muchas de sus parejas estaban llenos de innumerables prosas dadas por el comentarista mezcladas con los anuncios capitalistas de patrocinios.
Fue lo mismo incluso cuando no había participado como caballero en el Casimiers preliminares de Major, mientras las pantallas que veía eran las del caballero. El torneo también se había llenado previamente con la presentación de productos que a ella, claramente, no le importaban mucho. Bajando la capucha mientras atraviesa la multitud aceras de las calles de Casimiers, estaba un poco agradecida por la distracción que proporcionaban las pantallas grandes. Aunque ella no había sido tan popular como los muchos otros concursantes, su ascenso a la fama había sido dictado por las pocas victorias que había podido lograr de regreso en la arena. Había llevado al punto en que ella había sido explorada por algunos portavoces de la KGCC, sugiriendo que se uniera a un club de caballeros patrocinado por ellos. La misma respuesta se dio en forma de: "Lo pensaré, gracias". De hecho, esa fue la mejor respuesta que pudo dar. Si ella fuera siendo completamente fiel a sí misma, Viviana no sabía qué hacer de sus avances para que se uniera a los Knight Clubs. Por supuesto, ellos proporcionó innumerables beneficios, como el mantenimiento de equipos y instalaciones de capacitación que se mantenían y reparaban todos los días, junto con personas que investigaron a posibles oponentes como si poseía un doctorado en esas cosas, simplemente no sentía que lo fueran. Honesto. ¿Era esa la palabra correcta? Ciertamente no fue el más brillante palabra que ella podía proporcionar con su vocabulario, pero esa era la más descriptor apto que ella podría concederles en un momento. Eventualmente, la mujer elafiana encontró su mirada vuelta hacia el pantallas artificiales discretamente, al igual que todos los demás ciudadanos de todo el mundo. Vastas calles habían estado haciendo. El partido sucediendo ante sus ojos era tal como ella habría imaginado que dos caballeros lucharían contra el uno al otro. Uno de ellos reconoció más en comparación con el otro el caballero Blasingaxe. El hombre minoico que poseía una armadura roja sangre abriéndose paso a través de los competidores que se lanzaron a su camino, un caballero brutal pero refinado que demostró ser un producto efectivo de la especialidad estacional de Casimiers. Algún tiempo después, él se convertiría en su oponente. Ese fue el único futuro que le esperaba si triunfaba en sus próximos combates, así que fue una buena idea estar atento a cómo peleaba. Dicaiópolis, ese era el nombre del caballero hacha ardiente que había estado ganando un ascenso meteórico en la fama recientemente. Ella observó sus movimientos por la pantalla, la grabación apenas pudiendo manténgase al día con sus movimientos mientras el tanque de un hombre se precipitaba por el campo de batalla, manipulando la sangre para que siga sus órdenes. Las numerosas aplicaciones le hicieron compararlo con sus propias artes, con qué flexibles eran. Desde trampas hasta golpes y armas forjadas, las artes sangrientas mostraron en sí misma como una habilidad formidable tanto para usar como para ir en contra. Con el muchas formas pudo tomar, Viviana se preguntó qué otros avances creativos que debería encontrar con sus artes, como las vistas otorgada antes que ella hizo sentir las muchas capacidades que tenía casi falta. No había mucho más que pensar en el partido aparte de ver cómo terminaba, y ella ya había hecho sus apuestas sobre el caballero hacha ardiente para salir victorioso. Él siempre lo hizo, entre la ardiente sangre carmesí que inundó el campo de batalla, blandiendo su gran espada curva que era tan ágil como la suya movimientos. Una espléndida exhibición o arte, incluso si el minoico hubiera continuado innumerables ocasiones para decir que no había nada artístico en su estilo de lucha ni artes, solo para ser arrastrado fuera del escenario o alejado de entrevistas de su manager. No mucha gente sabía por qué. Viviana se apartó de la pantalla, aún escuchando el ecochoques de un hacha una vez rota convertida en una espada ensangrentada condensado de la sangre misma contra la espada del caballero de la capital blanca. No había mucho más que mirar, por lo general, cuando el hacha ardiente Knight se equiparon con esa famosa arma, lo harían sal del partido victorioso. Esa fue la única constante con sus habilidades artísticas, el rápido knockout de cualquier oponente que tenga el disgusto de enfrentarse a esa arma finamente forjada en medio del fragor de la batalla. Por lo tanto, su mirada permanecía en otra parte, una tienda de mercancías. Recordó haber visitado a uno de ellos durante el 22º Casimiers Major, con el único propósito de comprar peluches y llaveros de cierto caballero radiante que una vez se había apoderado su propia victoria a pesar de todas las dificultades que le sobrevinieron.
El primero partido, el segundo partido, el tercer partido, y pronto, ella estaba recién salido de las preliminares con gran éxito. Fue entonces durante la cima del Kazimierz Major, que estaba invadiendo con ella innumerables otras victorias, el radiante caballero tuvo rápida y hábilmente ganó contra el oponente final para reclamar el trofeo. Una vista, que fue acompañado por los vítores de muchos fanáticos y turistas. Por igual. Pero, por desgracia, esas historias solo estaban en cuentos de hadas, no. Las noticias pronto estalló tan abruptamente como una tubería de construcción de acero que caía. Eso produjo un sonido atronador que silenció a todos los espectadores de la mayor, siendo pegada en todos los periódicos en blanco y negro y medios de comunicación en línea, presentando solo una frase necesaria para destruir su carrera y reputación. Margaret Neal, la caballero radiante, está infectada, se extendió como la pólvora, y pronto se demostró que era cierto. Esto dejó el Pegaso será exiliada de su ciudad natal, quién sabe dónde. El hecho dejó un sabor amargo en la boca de Viviana, y crió a muchas otras preguntas para ella misma. ¿Por qué había sido exiliada solo por ser infectado? ¿Qué había hecho mal para merecer tal destino? ¿Por qué la égida y la representación pura de la caballería tuvieron que tomar tal caída desolada? Ella no lo creyó al principio, tomándolo como una medida calumniosa contra Neal para tener la competencia aniquilado. Oh, cuán maltratadas y miserables fueron las noches, mirando el artículos que hablaban de las noticias, que Margaret Neal tenía de hecho, ha sido expulsado de Kazimierz por completo. Esa noche, se sintió como si todas las caléndulas se habían atenuado, junto con la luz del sol nunca para florecer en el horizonte nunca más. Frío, qué frío hizo esa noche era, Viviana esperaba y lloraba por lo mejor que vendría para Margaret Neal, un destino impropio para el siempre radiante héroe de Kazimierz, que había presentado la representación más verdadera de la caballería entre los masas plagadas por el veneno de la modernidad. Su mirada continuó escudriñando por las ventanas, viendo el mercancía que solo comprende el caballero Blasingaxe y. Ella misma en algunos de ellos. Era vergonzoso verse a sí misma en la forma de una peluche en uno de los estantes, pero Viviana negó con la cabeza para deshacerse del estupor que la había sobrecogido por un segundo. Su densidad de población eran solo pequeñas cantidades variables en comparación con el caballero hacha ardiente, algo a lo que sorprendentemente le había dado un gran alivio. Atención no era algo a lo que estaba acostumbrada o algo que deseaba, una vida de la paz y la tranquilidad mientras escribía poemas era más atractiva. Sin embargo, Viviana también deseaba convertirse en caballero, al igual que su ídolo tenía. Entonces, dos objetivos enfrentados en la naturaleza, con solo uno que ella podía elige por completo y comprométete a hacerlo. Mientras ella todavía podía escribir el poema que deseaba, vivir en el centro de atención también fue lo que vino con la decisión que ella había tomado. Equilibrio entre las dos vidas no debería ser demasiado difícil, como se había dicho a sí misma muchas veces, así que el caballero independiente decidió tomar todo con calma, y vea lo que el futuro le deparaba. Sus pasos continuaron abriéndose paso a través de la acera. Algunas miradas se había vuelto hacia ella, y podía oír sus susurros a través de fuertes cánticos de los ciudadanos apoyando al caballero hacha ardiente. Bajando la capucha, Viviana pasó por algunas ventanas más, con vistas al interior de las tiendas de mercancías, sin encontrar que ella deseaba buscar. Ella debería haber esperado algo como esto, y se regañó brevemente a sí misma por tener demasiadas esperanzas. ¿Qué fue siquiera está pensando? Por supuesto, toda la mercancía de Margaret Neal ya no se produciría. Tomando una pequeña bocanada de aire, decidió echar un vistazo a 2 o 3 más tiendas antes de volver a casa. El entrenamiento fue algo que necesitaba tiempo para invertir y retosando sin hacer nada. No era una buena opción si deseaba ganar contra sus oponentes en el comandante Kazimierz. Un partido más, y ella debería poder salir de los preliminares, un extraño pensamiento de que ella nunca había sentido el humor en su primer intento en el Major, pero había bien a buen término, de alguna manera. Bueno, eso fue bastante. Golpe. Viviana se encontró chocando con alguien y siendo empujado hacia atrás como resultado. Por lo que parece, la otra persona parecía no haber sentido también la fuerza y ellos mismos estaban tambaleándose.
Tomando un momento de su tiempo para recuperarse de la repentina intrusión con sus sentidos y pensamientos, la mujer elafiana se equilibró en su pie derecho y se puso de pie hacia arriba una vez más con una postura correcta. Los ojos blancos se volvieron hacia arriba para ver con quién acababa de toparse. Y se disculpó, una respuesta instintiva perfeccionada a partir de las lecciones de respeto que había aprendido en su camino hacia el aprendizaje de la caballería. Mis disculpas. Lo siento. Viviana parpadeó ligeramente confundida mientras el hombre de cabello negro habló exactamente a la misma hora que ella. No fue solo el hecho de que han hablado en tándem entre ellos, pero en general la apariencia fue el factor más impactante cuando ella llegó por completo para ver qué era. Fue de la siguiente manera: un hombre higazinés luciendo cabello parecido a un erizo de mar negro con una rueda ornamental dorada flotando sobre su cabeza, actuando como una especie de halo sancta que ella se supone que es una unidad de artes. Vestía un auri negro de origen higazinés y no poseía raza características. Eso fue suficiente para que ella lo delegara como agir en raza, pero aún existía la posibilidad de que sus rasgos fueran solo simplemente muy bien escondido. Alejándose de su atuendo, Viviana se volvió para mirar hacia arriba a su rostro, registrando el color de sus ojos. Eran de un carmesí antinatural, con un pequeño brillo que poseía un filo penetrante, analizando todo con un quirúrgico neutralidad que solo había visto de médicos que habían revisado hasta ver si ella poseía alguna dolencia o enfermedad cuando era solo una niño. También había algo así, tan extraño de él que todas las nociones preconcebidas fueron destruidas de inmediato con una pequeña ráfaga que se convirtió en un tornado ciclista. Al mirar hacia arriba a la vista de él, la caballero independiente se encontró en una pausa, donde su mente y el cuerpo no respondían en absoluto a sus caprichos. El carmesí, la emisión de sus ojos era mucho más intensa que el hacha ardiente. Armadura de caballero y artes sangrientas, en un grado aterrador. En lugar de solo mera sangre con la que se le presentaba al mirar el caballero hacha ardiente, este otro hombre parecía poseer un valle de cadáveres podridos adentro, cada uno con su propia historia de derramamiento de sangre. Luego estaban los ojos, varios ojos que se contaban por miles. Mirándola fijamente, todos boquiabiertos, la sangre fluía incesantemente de ellos. Como una cascada. Tomando una bocanada de aire de pánico al inhalar, Viviana encontró su mano agarrando una espada enfundada por su lado derecho. Ella no la tenía a ella. Unidad de artes con ella, pero podía usar la pequeña vela apagada como varita mágica. Para sustituirlo, que fue colocado solo por su arma. Justo antes su mano podía sacar completamente su arma, sin embargo, el otro hombre reaccionó rápido y rápidamente agarró su muñeca. Eso la sacó de su estupor, el mundo rojo que había visto antes de desaparecer por completo. Viviana encontró su boca abriéndose y luego cerrándose, dejando un pequeño sonido de conmoción, cuando la cara del otro hombre estaba apenas por ella, dándole la mirada más extraña que jamás le habían presentado. Con la ceja levantada, el pliegue de sus labios que giraban frunciendo el ceño, y el disgusto general que parecía iluminarse bajo los orbes ensangrentados de los suyos. ¿Tú estás bien? El hombre de cabello negro entrecerró los ojos en lo que lo único que podía decir era molestia. Escucha, perdón por toparte con tú, pero desenvainar la espada no es necesario. Su voz se convirtió en un susurro, como si no quisiera llamar la atención sobre ellos. Viviana sintió lentamente. ¿Estás tranquilo ahora?, preguntó, como si todavía no le hubiera confiado la mano que tenía sobre su arma envainada. Sí, mis disculpas. Viviana lentamente dejó que su mano se soltara de ella empuñadura de Blade, y para su alivio, el otro hombre la soltó. Muñeca. Ella lo vio retroceder con las cejas aún arrugadas, antes de limpiando la mano que le había agarrado la muñeca con la otra. Yo simplemente no lo esperaba. Su discurso fue interrumpido inmediatamente con un anuncio abrupto desde las pantallas. Miren bien, amigos. El caballero mapache blanco está frío en la arena después de haber sufrido un golpe devastador del hacha ardiente caballero. Demos un aplauso a nuestro concursante antes de los jueces deciden el ganador, lo cual debería ser lo suficientemente obvio. El hombre de cabello negro se apartó de ella, enfocándose en la gran pantalla colocada en los rascacielos sin mucha mirada interesada. ¿Quién lo hubiera sabido? Sonaba más como una pregunta retórica para sí mismo.
Viviana también se había girado para mirar la pantalla, mirando el rojo hombre blindado de pie con un brazo levantado, mientras que el otro todavía se aferraba a la hoja de sangre curva de marca registrada. Múltiples luces brilló antes de converger en su forma, junto con innumerables confetis ser lanzado a la arena. Acompañando a todos los efectos especiales, fueron los vítores de la multitud resonando tanto en la pantalla como en el calles a su alrededor. No parece muy feliz. La mujer elafiana se volvió hacia el hombre de cabello negro cuando escuchando sus palabras. En lugar de una mirada impresionada en su rostro el mismo fervor que ella hubiera esperado que él poseyera, como el multitud parecía serlo, aburrido, sin gracia, lo que podría tener poseído para mantener tal expresión facial durante un tiempo como esto, la confundió, y la mujer fue traída de regreso una vez más a la memoria de eso, lugar indescriptible, donde se paró entre una estructura imponente hecha de nada más que cadáveres. Pura maldad, pero, ¿dónde se había ido todo? Fue solo un arte ilusorio. Viviana abrió la boca para aclarar su confusión. Disculpe, señor, ella observó cómo su cabeza se volvía hacia ella, todavía expresando el mismo aire sin emociones que tenía antes. Disculpas una vez más sobre la acción indecorosa anterior, no tengo idea de lo que había superado yo. Ella vio al otro hombre apenas reaccionar ante ella, pero pregunta, ¿esperabas que ganara el caballero mapa blanco? No, no lo estaba, respondió el hombre de cabello negro, volviéndose hacia el pantalla, estaba condenado a perder, debido a los innumerables errores que cometió durante la batalla. El caballero mapa blanco es no calificado, con un exceso de confianza que haría que lo mataran en cualquier momento en el campo de batalla. Ni siquiera había tomado nota de las trampas. Y se llevaron a cabo maniobras estratégicas obvias. Increíble, todavía pueden creer tal resultado, ciudadanos de Casimiers. Si tenías dudas sobre él antes, entonces creo que es hora de disiparlos aquí y ahora mismo. Lo incomprensible fuerza que no se puede describir con meras palabras, la figura imponente del hombre minoico, el fervor interminable por perseguir a su oponente alrededor de la arena y mantenerse al día con su estatura, incluso antes de que los jueces tienen algo que decir, estoy seguro de que todos sabemos que el vencedor lo es el caballero hacha ardiente. Entonces, era obvio por qué el caballero mapa blanco estaba destinado a perder. Alguien como él, no creo que las peleas deportivas sean una ocupación adecuada fuera por él, y eso también debería extenderse al campo de batalla real. Dios quiera que nunca lo pongan en el campo de batalla, sus palabras fueron crítico, muy crítico. Era como un padre decepcionado señalando todos los defectos de su hijo, proporcionando una amplia crítica constructiva, pero aún degradándolos. Eso es, toda una evaluación. Bastante cruel, también, pero esa parte tenía omitido, ya que Viviana sintió que el otro hombre tenía una inmensa cantidad de disgusto por lo que estaba viendo. Pero no todo debería compararse con el campo de batalla, ¿no es así? Cada materia tiene sus diferencias aplicativas, ella tampoco se había perdido la forma en que él llamó al Casimiers Major simplemente como una pelea deportiva. A pesar de cómo las palabras no le sentaron bien, ella ya había aceptado las palabras del hombre en lo más profundo. Quizás tengas razón, pero eso no me importa mucho. Él cerró sus ojos y dejó escapar un fuerte suspiro, moviendo su mano para tirar hacia atrás su cabello y frótelo. Supongo que fueron más decepcionantes que yo podría haberlo esperado, a pesar de que sus palabras se convirtieron en un susurro bajo, la mujer elafiana aún podía oírlo. Simplemente no le sentó bien, el juicio injusto que parecía para hacer casting en el partido. Si ella tenía que comparar, era como él amonestaba la tradición del propio Casimiers. Defectuoso, sí, pero no parecía que tuviera ningún comentario hacia el mayor sobre cómo podría haber mejorado sus partidos. No deseo entrometerme en tu importa, señor, pero es usted un turista. Ella esperaba que sus palabras aún lo alcanzó a pesar de que la multitud estalló en vítores. ¿Un turista? No necesariamente, negó con la cabeza, antes de meter la mano en su aurinegro, y luego sacó una carta. Estoy aquí para entregar esta carta a Violeta Russell, me dirigí allí hace un momento, hasta que estuve atrapado por el partido que ocurre. Su mirada se volvió para dar un lado, miré hacia la pantalla una vez más, y luego se volvió hacia ella. Violeta Russell.
Las palabras anteriores de Viviana se disiparon cuando ella había escuchado mencionar el nombre, el gran caballero de Casimiers. ¿Es a quién te referías? La mujer elafiana mantuvo su tono cortés, pero todavía tenía un tinte de incredulidad. Sí, ¿quién más podría ser? El hombre de cabello negro levantó un ceja, pero no se veía mucha emoción. No fue una gran sorpresa para Viviana que su madre sustituta le habían entregado cartas con lo importante que era una persona. Ella estaba en Casimiers, pero no habría esperado un higacinés. Hombre. Pero eso solo demostró que el mundo no era tan simple como ella lo había hecho. Pensé, con cuántos países había, no era completamente inesperadamente, hubo algunos asuntos políticos relacionados con Higazi. Era solo que la distancia entre Casimiers y Higazi fueron, bastante lejos. La mujer elafiana habló. Conozco personalmente a Violeta Russell. Ella observó al otro hombre dirigir una mirada curiosa hacia ella, en lugar del neutral al que se había estado acostumbrando. Por favor, déjame liderar tú a ella. Después de todo, no creo que mis palabras sean lo suficientemente aptas. Disculpas por lo que mis acciones anteriores estaban a punto de implicar. Viviana se reprendió una vez más, por casi desenvainar una espada contra lo que podría haber sido una figura política muy importante. Lo que podría haber también fue donde debieron surgir sus críticas a los luchadores de... Un soldado convertido en diplomático no era completamente desconocido, pero la unidad de artes flotando sobre su cabeza, emitiendo una presencia divina, ya completó la imagen en su cabeza. Incluso si él no fuera alguien importante, solo el hecho de que ella hubiera estado tan lista para sacar su espada no le sentó bien a la mujer. Oh, entiendo, el hombre de cabello negro pareció sorprendido por un momento. No me importaría. Sus hombros se levantaron encogiéndose de hombros. No recibí su nombre, señor. Viviana dijo. Mi nombre es Viviana Droste, encantada de conocerte. Fusiguro Megumi, el hombre de cabello negro, respondió sin gran parte de un enganche. No creo que la carta deba esperar más, dijo. Agitó el objeto que sostenía en el aire, así que terminemos con eso. Viviana sintió, todavía dividida entre el extraño latigazo cervical que sintió por el joven de antes, y la culpa que sintió por casi golpear a él. Yo guiaré el camino, ellos, señor Fusiguro. Por favor, abandone las formalidades. Entendido. Los dos entonces comenzaron a caminar. Había un túnel entre los escombros de un lugar derribado, el muchos esparciendo polvo que sopla por el suelo hacia el cielo, antes de volver a caer una vez más y entrar en dichos túneles. Ellos entraron en él con un movimiento informe, encontrando su camino a través de cada pulgada del alojamiento que habían invadido, desde los asientos rotos hasta el mesas crujientes, nada se salvó de su toque sin gracia. Tal era la imagen definitiva. Guetos escondidos debajo de las bulliciosas calles de Kawalerielki, la humillación y vergüenza de los casimiercianos nobles escondidos para que no los vean miradas indiscretas. El área estaba llena de nada más que una mezcla de madera podrida y metal oxidado que componía los muchos edificios que bordeaban el área. Allí apenas había un toque de luz que penetraba en las grietas que conducían a el camino subterráneo que conduce hacia abajo, donde la gente estacionados debajo podrían dar testimonio de ello. Había sido lo mismo vista para ellos todos los días, rocas, sedimentos, tierra y ocasionalmente, basura. La cantidad de basura, sin embargo, a veces puede incluso ser llamado una bendición. En cantidades tan grandes, el cartón ya usado, sin importar el manchas en ellos, podrían usarse como mantas improvisadas o camas que podrían seguir durmiendo. No fue mucho, pero fue lo suficientemente honesto. Trabajen para brindarse consuelo a sí mismos. Esa fue la vida que ellos se vieron obligados a vivir en Inmigrantes Ilegales de Casimiers y el Infectados de Casimiers. No los querían en la ciudad, así que todos ellos lo que podía hacer era esconderse en estos lugares estrechos como hormigas y bugs, esperando ver la luz del día siguiente. Una niña curanta miró hacia arriba desde su posición acurrucada. Allí era un zumbido en el aire, mezclándose con el flujo de basura perdido desde pasado su tiempo de eliminación. Un toque de curiosidad comenzó antes de que ella comenzara a salir de su posición encorvada, el pequeño jirones de su ropa ondeando por la pequeña brisna de aire que venía con su acción.
Se podía escuchar un crujido en la oscuridad iluminado por luces parpadeantes, mientras el niño continuaba siendo anunciado por el sonido antinatural que se desvanece en el entorno. Ella se había puesto de pie, lista para explorar qué era. Una pequeña empresa, un pequeño viaje, tal como se les había contado en las historias caballerescas. Ella había oído hablar de sus padres. Un sonido salió de sus labios, uno de asombro de dónde podría haber venido. ¿A qué propósito sirvió? Dando un paso mientras sostiene la pared para mantener el equilibrio, luego dio otro paso con la otra pierna. Intentar acostumbrarse a la sensación de flujo sanguíneo después de haber dormido en una posición incómoda durante tanto tiempo. Sus pasos pronto ganó impulso, aumentando de velocidad a medida que su mano comenzaba a deslizarse fuera de la pared, liberando a la chica curanta para que fuera a donde quisiera, tal como ella hubiera podido hacerlo cuando creció. Sus pasos resonaron por todo el lugar. Las muchas otras personas durmiendo junto a las paredes y que estaban demasiado cansados para mirar hacia arriba se movió ligeramente, acercándose más en cualquier improvisación. Ropa de cama que tenían o tapándose los oídos para dejar pasar el ruido incesante desaparece. Continuó resonando, produciendo una reverberación sonido que rebotaba a través de las paredes metálicas deshonradas con marrón salpica a través de su estructura. A veces se desprendían, volaban en el viento en polvo imperceptible, tal vez incluso siendo inhalado por cualquiera que tenga la mala suerte de caminar en su camino. La niña curanta continuó sintiendo que sus oídos se contraían cuando el sonido era. Sus pasos finalmente se detuvieron, antes de girar a la derecha, donde ella lo había oído. Hubo una historia del último caballero de Casimirs, donde habían conquistado todo lo que la tierra de Terra tenía que ofrecer. Dondequiera que los problemas, como el mal, hablaran o mostraran sus dientes retorcidos, el último caballero siempre blandía su lanza legendaria, derribándolos de un solo golpe. Lo que sea este sonido eventualmente se abriría camino hacia donde los adultos lo eran e interrumpían su sueño. Por lo tanto, ella debe derribarlo como lo había hecho el último caballero hecho con sus enemigos. Ese fue su proceso de pensamiento, como su ritmo continuó recogiendo. Su pequeño cuerpo continuó abriéndose camino a través del interminable camino de escombros y basura, el hedor ni una sola vez obstaculizando su camino. Eventualmente, sus pasos se detuvieron cuando el sonido había alcanzado su crescendo, volviéndose mucho más claro que ella podría haberlo imaginado así. Era como un ventilador sónico soplando en el viento, eso era lo que el sonido le recordaba. Los muchos instrumentos que se encontrarían en la basura, y la tecnología lo que calmó el trabajo, fue asombroso, como dijeron sus padres antes. Pero esa fue la mejor comparación a la que pudo hacer el sonido. Eventualmente, su mirada se volvió hacia arriba mientras se abría paso lentamente a través del paisaje, a través de los montones de basura montañosos y llena de rocas, pudo ver el objeto. Estaba flotando en el aire como una mosca demasiado grande, pero definitivamente no coincidía con una real vuela. El objeto era de naturaleza moderna y simplista, el material que lo componía parecía tener una textura suave. Fue un dron, con 4 hélices que lo mantienen hacia arriba en el aire, junto con una luz roja que emite desde su frente, iluminando todo a su paso. La niña curanta colocó sus manos sobre unas rocas que se elevaban ella, antes de ponerse de puntillas para mirarlo, haciendo que se le peguen las orejas hacia arriba, mientras que finalmente captó la vista completa desde arriba. Escombros. Un débil sonido de una roca cayendo como causa de su anterior acción resonó, produciendo un golpe bajo que tuvo su sonido realzado en los confines resonantes de las paredes. El dron se congeló lugar, solo flotando en el aire mientras giraba lentamente. Ella se congeló en su lugar cuando comenzó a girar hacia donde estaba, antes de bajar su cabeza una vez más. Miró a su alrededor, intentando encontrar cualquier objeto que pudiera ser solía derribarlo. Eventualmente, encontró una roca de tamaño mediano que parecía que apenas encajaba en su agarre, y cuando lo agarró, la niña descubrió que, de hecho, encajaba a su alcance. Manteniendo la cabeza gacha en ese momento, el curanta pudo escuchar el zumbido del dron a través del paisaje, antes de descubrir que solo flotaba sobre ella. Tomando con un aliento inaudible, ella tambaleó la mano hacia atrás, justo antes de lanzar la piedra hacia arriba al dron y corre hacia él. Claqué.
Ese fue el único sonido que se produjo cuando el objeto que ella hizo contacto. Ella no miró hacia atrás, ni siquiera una vez. De hecho, una extraña sensación de inquietud comenzó a invadir sus nervios, casi resultando en que su cuerpo se bloquee y tropiece consigo mismo. Afortunadamente, no lo hizo y la chica casi hiperventilando siguió corriendo por el pasillo. Guetos subterráneos para dejar la escena en la que ella estaba antes. Para su sorpresa y temor, el sonido del zumbido del dron todavía se escuchaba desde atrás, y también estaba segura de que la seguía. Por detrás. Silbido. Miedo, eso era lo único que sentía. El momento en que un proyectil pasó junto a ella y casi le rozó el hombro, hizo la sensación completa del miedo se apoderó de todo su cuerpo. Cayó en el suelo, justo cuando él pasó por donde había impactado. Por lo que parece, el proyectil disparado desde el dron podría abrirle la cabeza, tal como lo hizo dejando un cráter muy pequeño en el suelo, uno que parecía ser tan grande como su propia cabeza. Su aliento se volvió más áspero como resultado, mientras sus palmas se volvían cada vez más sudorosas. Eso no fue bien, recordó como sus padres le dijeron que el sudor significaba su cuerpo estaba funcionando por sí mismo y, como resultado, reduciría la energía. Necesitaba vivir. Silbido. El aire se abrió paso sin piedad una vez más, tal como ella lo había hecho. Giró a la derecha en un intento de evadir el dron. Era lo correcto, muévete, ya que se escuchó otro sonido de impacto y rocas rompiéndose. En ese momento, la adrenalina era lo único que mantenía su cuerpo en movimiento. Mientras sus ojos comenzaban a humedecerse ante la perspectiva de lo que le sucedería si el dron finalmente se pusiera al día, o si uno de los proyectiles finalmente dejan su huella. Con dureza, su pie continuó golpeando contra el suelo, sus brazos moviéndose como nunca antes pudieron para mantener el equilibrio mientras corres. Fue entonces cuando toda esperanza se perdió ante sus ojos, como la escena enfrente a su camino había uno que solo presentaba desesperación y burla. Una gigantesca masa de escombros, llena de rocas, cantos rodados, y la basura se amontonó, bloqueándola por completo. Ella podría escalarlo, pero eso proporcionaría suficiente tiempo para que el dron dispare múltiples le dispara, uno de ellos finalmente aterriza y la deja lisiado. Eso excluía el dolor que vendría con él. Entonces, cuando cerró los ojos mientras corría, se preparó para hacer el salto de fe e intento de escalarlo, a pesar del mundo aparentemente riéndose de sus esfuerzos, en la forma del zumbido molesto del dron. Su respiración se detuvo, mientras sus rodillas se doblaban. Luego, con una gran cantidad de esfuerzo, sus piernas saltaron hacia arriba en un salto, sintiéndola un leve roce de viento contra su rostro y cabello. Los pies del curanta encontrados plantándose contra la pila mientras sus manos se agarraban por cariño a la vida. Después de eso, comenzó a trepar frenéticamente, las lágrimas se acumulaban en sus ojos, cayendo en un pequeño arroyo mientras sus brazos y piernas se movió con prisa. Pequeños jadeos y ahogamientos salieron de sus labios, mientras el sonido desde atrás comenzó más y más fuerte de nuevo. Al igual que su mano agarró una pieza para elevarse más, se resbaló. Sintiendo que sus manos agarran un objeto que se desprendió de la pila, el viento comenzó a rozar su cuerpo de nuevo, esta vez contra su espalda, en lugar de su frente. Un proyectil pasó una vez más, donde estaba su posición anterior, y clavó la pila recta a través de él, cavando en él y haciendo pedazos de basura y escombros, siga no más después de su caída. Pensando rápido, el curanta soltó un grito ahogado. Sollozaba mientras se cubría la cara, sintiendo que su espalda impactaba contra el suelo y aturdirla brevemente. Fue una sensación punzante, que fue más allá amplificado a medida que los escombros y la basura comenzaron a arrojarla. Los ojos de la niña se cerraron, justo cuando la sensación comenzó a desaparecer. En esta posición propensa y vulnerable, el dron podría quitarle la vida fácilmente, y ella había llegado a aceptar plenamente tal destino. Al igual que su agarre comenzó a tensarse mientras sus brazos le cubrían la cara, hizo la final disparo de proyectil apagado. Silbido. Claqué. Dos objetos chocaron uno contra el otro. Su inoportuno destino no se había cumplido. Algo pasó rozando el aire, produciendo una ráfaga de viento que la niña no había sentido antes. Sus ojos se abrieron de inmediato cuando la extraña sensación se apoderó de ella.
Ella, en lugar de la sensación de un proyectil, clavándose en su carne y músculos, desgarrando su cuerpo como resultado, se le presentaron la visión de una apuesta mujer de cabello blanco, vestida con un vestido inmaculado volando por los aires. Su andar era impecable, uno que el mundo se ralentizó en la forma de su vista, para capturarlo en su gloria plena y desenfrenada. Silbido. Llegó un segundo disparo. La chica curanta miró estupefacta, como si un hechizo se hubiera apoderado de ella. Ella, la mujer de cabello blanco pateando el proyectil fuera del camino y a un lado. Fue como una hazaña imposible solo vista en leyendas y cuentos de hadas, pero había sucedido justo antes que ella. Ojos ensanchados. Ella continuó mirando con asombro, la hermosa dama girando su cuerpo imposiblemente en el aire, antes de girar boca abajo. Fue una patada hacia atrás realizada mientras aún estaba atrapado en vuelo. Asestando un golpe frío y duro contra el dron que flotaba en el aire. Explosión. Un estruendo resonó a través del túnel subterráneo, mientras el dron estaba reducido a nada más que un trozo de metal inútil. Los circuitos componiendo sus órganos internos continuó parpadeando y chispeando, produciendo múltiples pitidos y chisporroteos antes de que se complete por completo apagado. Solo unas pocas chispas emitidas por él como un latido del corazón lentamente muriendo, desvaneciendo su conciencia de la existencia tal como lo había hecho estuve a punto de hacer con la chica curanta. Lo que va por ahí, viene alrededor. Los pies de la mujer de cabello blanco aterrizaron en el suelo, su falda revoloteando hacia arriba. Las piernas del extraño estaban adornadas con finas leggings a medida y botas que llegan hasta el muslo. Ella llevaba un vestido complejo adornado con múltiples adornos chocando entre sí otro, con un sombrero de ala ancha para rematar. Cepillando su cabello hasta el de lado, se volvió para mirar al niño con una pequeña sonrisa, un impávida, uno que la niña solo había visto en la casa de los niños mayores. Libro que le dieron para entretenerse. Bueno, ¿qué tenemos aquí? La mujer preguntó retóricamente. Adrone intimidando a un pequeño caballito. Ah, qué antiestético. Su tono se mantuvo un tinte de alegría, pero también disgusto cuando se volvió hacia el objeto que acababa de destruir. Ella no pudo decir nada, asombrada por la anterior hazaña realizada por la mujer frente a ella. Fue en ese momento que sintió florecer algo en su pecho, uno lleno de esperanza de un día ser capaz de realizar la hazaña de la heroína de pelo blanco enfrente de ella había sido capaz de lograr. Entonces, no tienes miedo, ¿verdad? La otra mujer preguntó. Si eso es el caso, entonces permítanme presentarme. Ella puso sus manos en la base de su falda, levantándolas ligeramente mientras una de sus piernas cruzó la otra. Laurentina, puedes llamarme Laurentina. La ahora llamada Laurentina tenía los ojos cerrados mientras se inclinaba, antes de que uno de ellos se abriera, formando lo que fue un guiño. ¡Uah! La pequeña curanta chilló de asombro mientras temblando, junto con sus ojos brillando en la tenue oscuridad. ¿Qué demonios? Powell tenía los brazos cruzados, mirando al mismísimo hombre ligeramente blindado a su lado. Estaban operando un dron, con una función de grabación que podía ver y enviar el ruido emitido muy cerca de dicho dron. Sin embargo, todas las características habían sido apagados, justo cuando estaban a punto de completar su objetivo. ¿Qué pasó? Oye, respóndeme. Llamó al otro persona una vez más. No, maldita pista, aguanta los caballos por un segundo, el otro ligeramente. El hombre blindado gimió mientras alejaba bruscamente al otro hombre. Jugueteando con el dispositivo en sus manos. Powell sintió la presión ejercida sobre su pecho y retrocedió, sintiendo sus cejas se contraen. Así no era como se suponía que debía ir el proceso, todo lo que tenían que hacer era eliminar algunos de los elementos no deseados de Casimirs. Infectado en secreto mediante la utilización de un avión no tripulado, algo que alguien en los niveles superiores de la KGCC querían hacer para salvar Kara. Después de todo, los guetos subterráneos eran su humillación, y causaría que un gran escándalo saliera de proporción si ellos fueron revelados. Solo hay estática, esto solo sucede si el dron es destruido. Hable sobre afirmar lo obvio. El hombre jugueteó con el dispositivo y afiné algunas partes, incluso agitándolo a veces para ver si todavía trabajado. TCH, qué dolor en el trasero, parece lo que sea que borroso resultó en la aniquilación completa del dron, tal vez un caballero.
La persona colocó el dispositivo en una funda en su cintura hacia atrás, nunca había visto nada moverse tan rápido, y... ¿qué hacemos ahora? Powell se cruzó de brazos e impacientemente le dio un golpecito en el pie. Si él no terminó con esto, los dos vamos a comer mierda si no tenemos esta tarea completada por los asignados tiempo, te contraté por nada. ¿No se supone que eres un experto? Asesino de la rumoreada Unión sin armas. Lo que sea, simplemente entraré, dijo el miembro de The Armorless Union. Agitó la mano en el aire, antes de alcanzar la ballesta. Bajo su manto. Entraré y los limpiaré yo mismo. Molesto como demonios, pero tienes razón, los dos estamos comiendo mierda si no hacemos esto. Con la suficiente rapidez. Entonces, ¿qué pasaría si tuviera que ensuciarse las manos? Asegúrate de que el cheque de pago haya valido la pena. Powell suspiró con aliento irritado. Será mejor que lo hagas. Notar de autor. Capítulo Make. ¿Tienes frío? Fusiguro Megumi llamó a Frostnova, mirando la manta que cubre a la mujer Kautus de cabello blanco. Ah, siempre lo he sido, sé frío, pero noté a esto, extensión. Frostnova respondió con un aliento tembloroso, un aire condensado que emitía desde donde estaba su boca. Sé, ¿podrías, por favor? Alcance para uno de mis caramelos. Lo tengo, no te preocupes, respondió el hechicero, extendiendo la mano. Debajo de la manta, recordando claramente dónde tenía sus dulces. Colocado. Yo también estaré a salvo, no me regañes, incluyó antes de que ella lo regañó por sus acciones descuidadas. Eventualmente, su mano pudo encontrar la bolsa que lo contenía, antes de sacarlo completamente. Ahí lo tenemos. Megumi comenzó a deshacer las envolturas entre sus dedos, antes de que el objeto se asomara por debajo. Yo puedo alimentarme a mí mismo. Frostnova estaba a punto de quitarse la manta a su cuerpo para tomar los dulces, pero fue detenido de inmediato. No, no lo harás, respondió Megumi con certeza, no estás en el dique, solo abre la boca y te la daré de comer. El cabello negro. El hombre suspiró mientras colocaba el caramelo entre sus dedos, y luego lo colocó frente a su cara. Aquí, no quiero verte de esa manera. Un estado. Gracias. Frostnova hizo una pausa por un momento antes de abrir la boca, sintiendo el caramelo picante entrar en su boca. De nada, respondió Megumi no con mucha pasión, pero su tono mantuvo algo de calidez, al ver que la tez Kautus comenzaba a mejorar a cada segundo. Si necesitas una llama, puedo proporcionarte una para tú. Luego se movió en su lugar y extendió su mano derecha. Se emitió chispa, antes de que se formara un resplandor dorado en forma de se vio una bola de fuego. Yo realmente, te debo más favores, a medida que pasa el día, ¿eh? Frostnova señaló con diversión, sintiendo que el calor comenzaba a abarcar el área. Por favor, no lo hagas. Megumi negó con la cabeza, no me gusta poner deudas en otras personas. Frostnova soltó un sonido, acurrucándose más en la manta, envuelta alrededor de sí misma. Lentamente, su cuerpo avanzó lentamente hacia el negro hombre de pelo más cerca. Tú, no te lastimarás si te acercas proximidad, ¿lo harás? Preguntó preocupada, deteniendo sus movimientos. No lo haré, dijo Megumi, antes de probar su punto, tirando abruptamente él mismo más cerca de la otra mujer, sintiendo el calor de su cuerpo por el Kautus. ¿Ves? Frostnova encontró su boca abriéndose y cerrándose varias veces en la peligrosa acción del hombre de cabello negro. Sin embargo, al ver la expresión de mantener su neutralidad habitual le proporcionó un consuelo, y también uno que calentó su cuerpo hasta un punto que nunca habría hecho esperado. Por lo tanto, mantuvo la boca cerrada, soltando la cabeza. Apóyate contra su hombro. A pesar de las sombras que invaden cada uno de sus seres. Él era su luz. Una luz cálida e iluminadora. Notar de autor. También hice un pequeño cambio. Near ya estaba desterrado de Casimiers para cuando Viviana llegó al país. Pero eso solo me lo dijo el autor principal cuando los párrafos ya estaban escritos. Así que espero que no arruine tanto a Canon. Viviana sigue siendo una fan acérrima de Near.